No lo puedo creer. O sea que lo que pasó fue que unos vecinos estaban botando basura orgánica a los contenedores de reciclaje. Claro, por eso era el problema. Así es. Y es lamentable, porque una iniciativa tan buena ha sido malinterpretada por algunos vecinos por desinformación. Seguro que hay muchos lugares más en el Perú donde aún por desconocimiento de la cultura del reciclaje se están arrojando desperdicios orgánicos en los lugares incorrectos. O peor aún, se botan residuos como plásticos en mares y ríos. Gracias por contarme. Creo que algo que podemos hacer es reforzar el tema del reciclaje en nuestro entorno. Por supuesto, Rodrigo. Estamos en contacto. ¡Cambie fuera! ¿Me parece o te has puesto en modo comando? Bueno, mi porcino amigo, si hay algo por lo que hay que luchar en estos tiempos es por nuestra salud y por nuestro planeta. No es posible que semana a semana algunos vecinos estén llenando los contenedores de reciclaje con basura orgánica. ¡Ya sé! Voy a redactar una carta con un texto argumentativo para hacerla circular por todos los vecinos a la espalda del canal. Ustedes, chicas y chicos de primero de secundaria, también tienen como reto elaborar un texto argumentativo para ayudar a fomentar el accionar responsable de los vecinos con respecto al arrojo de basura y reciclaje. ¡Excelente! Las chicas y chicos de primero de secundaria se han vuelto unos excelentes escritores y argumentadores. No olviden que este texto irá en el fanzine. Ahora déjame llamar a la profesora para que nos dé más luces sobre el tema y así vencer a la irresponsabilidad ambiental. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, chicas y chicos de primero de secundaria? ¿Qué novedades tienes? ¿Averiguaron por qué se estaba arrojando basura? Sí, lo que había sucedido es que algunos vecinos que viven a la espalda del canal se habían confundido y en un contenedor hecho exclusivamente para reciclaje comenzaron a botar su basura orgánica sin clasificar ni nada. ¡Uy, qué terrible! Por eso fue la discusión de la semana pasada. Sí, eso fue lo que molestó a los otros vecinos que justamente se habían organizado para implementar un contenedor de reciclaje y se dieron con la sorpresa de que algunos no comprendían lo que eran y comenzaron a botar basura ahí. Estoy segura que comunicándose con argumentos se puede llegar a una solución. Justo por eso se me había ocurrido que para ayudar a resolver conflictos ambientales entre personas de un barrio o localidad, podríamos redactar un texto argumentativo. Por supuesto que sí. Ese texto será nuestra arma principal para combatir a favor del planeta. Es increíble cómo en estos tiempos pareciera que hubiese una guerra entre los seres humanos y nuestro propio planeta. ¿Cómo hemos llegado a esto, profesora? Así es. Los conflictos ambientales suceden en diferentes zonas del mundo y son cada vez más graves. Felizmente, para resolver estas disputas se cuenta con diferentes instituciones y estrategias. Por ejemplo, en el Perú se puede buscar la asesoría de instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Ambiente. ¿También puede ayudar el Ministerio de Salud? Así es, pero veamos poco a poco qué es un conflicto ambiental, por qué se produce y cómo podemos ayudar a resolverlo. En la actualidad, debido al aumento de la población, así como a las actividades industriales y comerciales, observamos un deterioro continuo del ambiente. El problema es que no todas las industrias están llevando a cabo sus operaciones con respeto al ambiente y además están usando los recursos generales de manera indiscriminada, agotándolos. Ello afecta en parte a aquella población que ve cómo sus ríos se contaminan o cómo sus pulmones se enferman, ¿verdad? Todo por este problema ambiental global. La contaminación del ambiente produce conflictos entre las personas. Los vecinos que entraron en conflicto por la basura a la espalda del canal lo demuestran. Profesora, en el mundo, ¿cuáles son los problemas ambientales más importantes? Uno de los más importantes ahora es la pérdida de la biodiversidad a causa de la deforestación. Esta pérdida de biodiversidad es la que pone en jaque al equilibrio medioambiental. Mientras menos bosques vayan quedando en nuestro planeta, más grave es la situación. ¿Cómo no nos hemos dado cuenta de la importancia de nuestros bosques y nuestras selvas? Un problema que lo podemos vivir en nuestras propias casas es el inadecuado manejo de algunos recursos naturales, como por ejemplo el agua,
Quizás no nos damos cuenta, pero cuando hacemos mal uso del agua, ponemos en riesgo muchos ecosistemas. Quizás no lo sabías, pero el promedio de agua que se gasta en una ducha de 10 minutos es de 200 litros de agua. Una manera de cuidar el agua mientras te duchas es hacerlo por 5 minutos o simplemente abrirla cuando tengas que humedecer el cuerpo o enjuagar. Si me pongo a pensar, 5 minutos es más que suficiente para quedar limpio. Ahorrar agua se ha dicho. Profesora, además del uso adecuado del agua, también una situación bien cercana es del manejo de nuestra basura. Podemos criticar mucho a los vecinos que no saben reciclar, pero seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros tenemos un comportamiento responsable con nuestros residuos? Y los residuos no solo contaminan el agua, sino que también contaminan el aire. No solo por los gases que pueden liberar estos residuos orgánicos, sino también por la contaminación de los vehículos motorizados. Para ahondar más en el tema, veamos juntos un fragmento del siguiente video presentado por la Defensoría del Pueblo. La contaminación del aire es uno de los mayores riesgos sanitarios a nivel mundial, provocando 7 millones de muertes al año según la Organización Mundial de la Salud. En Lima, por ejemplo, existen niveles de contaminación 6 veces mayores a los permitidos mundialmente, convirtiéndose en la 9ª ciudad más contaminada del mundo. Si quieres saber cómo revertir esta situación, ten en cuenta esta información. En nuestro país existen límites permitidos para la emisión de gases o humos y ninguna actividad debe superarlos. Si esto ocurre, las autoridades pueden imponer multas, disponer la clausura o la paralización de las actividades. Si consideras que alguna actividad está generando emisiones, gases o humos contaminantes que superan los límites permitidos o que incumple alguna obligación, presenta tu queja a la municipalidad de tu distrito. Si se trata de establecimientos comerciales o abiertos al público, como pollerías, restaurantes o talleres mecánicos. También si se trata de unidades de transporte vehicular. En estos casos, además, puedes solicitar un operativo en coordinación con la policía para que se impongan papeletas de infracción de ser el caso. Si se trata de actividades industriales, como una fábrica o una planta procesadora de alimentos, presenta tu queja ante el Ministerio de la Producción. Y si se trata de actividades de edificación o saneamiento, al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Si las instituciones no cumplen con supervisar estas actividades, o si se trata de actividades del sector minería, energía, pesquería, industria de papel, cerveza, cemento, curtiembre, biocombustible y petroquímica, presenta tu queja ante el OEFA. Recuerda que todos tenemos derecho a respirar aire libre de contaminación y a gozar de un ambiente sano para el desarrollo de nuestra vida. Si estas entidades no reciben tu denuncia o no fiscalizan los establecimientos y actividades, acude a la Defensoría del Pueblo o llama a la línea gratuita 0800 15 170. Si esta información fue útil para ti, puede ser útil para otras personas. Comparte tus derechos. Profesora, ¿eso quiere decir que las peruanas y peruanos tenemos instancias para presentar nuestras quejas si alguien contamina el aire cerca al lugar donde vivimos, transitamos o estudiamos? Así es. Como dice la presentadora, todos tenemos derecho a respirar aire limpio. Por ejemplo, un problema muy grave es cuando no se cuenta con un adecuado manejo de residuos o cuando algunas empresas contaminan el aire o causan mucho ruido y también cuando contaminan el agua con desperdicios. Si te das cuenta, además de las responsabilidades que tenemos con el ambiente cada uno de nosotros, dichos problemas se asocian también a ciertas funciones de entidades públicas como el municipio y a entidades privadas como es una empresa. Es que el accionar de entidades públicas como privadas es muy importante para el ambiente. Y tanto nosotros como esas entidades debemos buscar formas para un uso adecuado de los recursos de la naturaleza, es decir, apostar por la ecoeficiencia. Ecoeficiencia, ¿qué será? Mejor lo averiguamos en el siguiente bloque. ¡Ya volvemos! Los líderes de la
cerámica Upiznique, modelada hace aproximadamente 3000 años en la costa norte peruana. El cuerpo de la botella tiene la forma de una cabeza. La cara está dividida en dos mitades. La mitad que vemos a la izquierda es la representación de la divinidad felino. La mitad de la derecha es la de un ser humano, cuya boca es atravesada por una serpiente. La ceja se extiende hasta la oreja, como si fuera un cuerpo de serpiente, que termina en una pequeña cabeza de venado. Esta botella de cerámica representa la transformación del líder comunitario en jaguar. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Muy bien, chicas y chicos de primero de secundaria. Continuamos dialogando sobre las distintas situaciones que provocan el desequilibrio ambiental y las acciones que debemos realizar para poder combatirlo y salvar nuestro planeta. Profesora, usted nos estaba proponiendo practicar algo llamado la ecoeficiencia. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, chicas y chicos, para explicarlo mejor, veamos lo que nos dice el Ministerio de Educación al respecto. La ecoeficiencia asegura el buen uso y desarrollo de los recursos naturales al menor costo ambiental posible, es decir, incorpora un nuevo valor a la producción de bienes y servicios, la sostenibilidad. Esto permite un uso más eficiente y sostenible de los recursos naturales, ya sea el agua, el suelo y su biodiversidad o las energías renovables, generando menos desperdicio y contaminación y garantizando su existencia para las futuras generaciones. Profesora, entonces, ¿cómo podemos hacer para ser ecoeficientes en nuestro hogar, escuela y comunidad? Hay diversas formas de ser ecoeficientes. ¿Recuerdan que en el programa anterior conversamos de las 5R en la gestión de residuos sólidos? Claro, yo las recuerdo bien. Eran reducir, reutilizar, reciclar, rechazar y responsabilidad. Pero le confieso que no estoy seguro de qué es exactamente residuo sólido. ¿Nos referimos a todo lo que arrojamos al tacho de basura o también a lo que botamos al tacho de reciclaje? ¿Qué son en realidad? Bueno, según el decreto legislativo 1278, concibe a los residuos sólidos como materia prima para otras industrias. Por ello, en primer lugar, desde la casa o la escuela, es posible separar los desechos en los diferentes tipos de tachos. ¡Claro! Yo en casa, por ejemplo, tengo un tacho para los vidrios, uno para los papeles, otro para los plásticos y otro para lo orgánico. Quizás algunas chicas y chicos se preguntarán, pero si ya los trabajadores separan los residuos, ¿por qué tendría que hacerlo? A ver, imaginemos que a uno de ustedes se les pasa un pedazo de plástico y la ponen con la basura orgánica. El trabajador puede separar todo lo que se puede de basura orgánica de reciclable, pero por un margen de error, tampoco días que tiene el año. Ese pedazo de plástico que olvidaste poner en el tacho del plástico puede terminar siendo una isla de plástico en algún lugar del océano. Por eso hay que controlarla desde el primer momento. Sí, profesora, el manejo inadecuado de desechos es la fuente de la contaminación y en consecuencia termina siendo un problema muy grave para el ecosistema y para nuestra propia salud. Por lo general, cada municipalidad establece procedimientos para el proceso para tratamiento de los residuos en su localidad. Otra manera de ser ecoeficientes, además de cuidar lo que botamos y evitar el daño, es producir algo bueno, es decir, crear y cultivar vida en nuestros hogares. ¿Cultivar vida? ¿Se refiere a tener plantitas? Así es.
La mejor manera de proteger la vida en nuestro planeta es produciéndola, recuperar de a poquitos las áreas verdes que hemos depredado. Recuerdo que cuando estaba en el colegio teníamos un biohuerto en el que cuidábamos nuestras plantitas. Y a raíz de esa experiencia comencé a colocar macetas en la casa. Mis papás lo tomaron muy bien, tanto que ellos aún preservan y siguen cultivando algunas plantas que hasta las usan para su consumo. ¡Qué interesante lo que cuentas! Es importante dar a conocer este tipo de experiencias. Por ejemplo, desde el Ministerio del Ambiente se han desarrollado proyectos como el programa GLOBE. Este programa busca que los docentes y estudiantes se interesen en temas ambientales. Además de este programa, hay otros espacios, aparte de la escuela, donde el Ministerio del Ambiente promueve la ecoeficiencia, como son las instituciones públicas, en los cuales se busca fomentar una nueva cultura de uso eficiente de los recursos de energía, papel, agua y recursos logísticos, y las empresas en las cuales se fomentan los beneficios que genera el adecuado uso de los recursos energéticos y naturales, como el aprovechar la mayor cantidad de horas de luz natural al día, desconectar los aparatos eléctricos al abandonar el centro de labores, concientizar el ahorro de agua, la reducción del uso del papel y promover el reciclaje, entre otras acciones. ¿Cómo podemos ayudar a cuidar el ambiente en el confinamiento? Hay diversas formas de cuidar el ambiente estando en casa. Por ejemplo, apagando las luces y desconectando los equipos que no se utilizan, aprovechando al máximo la luz del sol, reutilizando el papel, cuidando los útiles de escritorio. También puede ser cultivando algunas plantas como tú lo hacías de adolescente. Profesora, así como hay problemas ambientales por los efectos negativos de actividades como la minería, en el área urbana también hay problemas porque las poblaciones expresan su preocupación contra la contaminación del aire y se observa que han aumentado las enfermedades ambientales, como las alergias, de afecciones a la piel, malformaciones y hasta el cáncer. Lo que a mí me preocupa más es cuando estos daños hacia las y los ciudadanos comienzan a ser tan graves que se inician los conflictos sociales, que pueden llevar a distintas manifestaciones. Escuchemos lo que dice la Defensoría del Pueblo acerca de los conflictos sociales. El conflicto social es un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y/o las empresas perciben que sus posiciones, intereses, objetivos, valores, creencias o necesidades son contradictorios, creándose una situación que podría derivar en violencia. En materia de conflictos, la Defensoría del Pueblo despliega sus facultades de defensa y supervisión para prevenir e intermediar con el fin de evitar situaciones que puedan amenazar o violar los derechos fundamentales, afectar a la gobernabilidad local, regional o nacional y abrir el camino a procesos de diálogo que contribuyan a su solución. Me parece muy bien la postura que toma la Defensoría del Pueblo, pero eso me hace pensar que las causas van más allá del daño ambiental que algunas actividades económicas pueden causar. Sí, según la Defensoría del Pueblo, son 3 las causas más importantes. El rechazo al inicio de la actividad, ante el temor del manejo de los recursos hídricos, contaminación, entre otros. Interesante. La primera causa es el temor a la contaminación. Así es. La segunda causa es los problemas de cómo relacionarse, es decir, a la forma como las empresas y el Estado interactúan con las comunidades en donde se va a desarrollar un proyecto extractivo. Me imagino que para las poblaciones es más importante este nuevo criterio de sostenibilidad que para las empresas. Y que hay ocasiones en las que se sienten ignoradas y no escuchadas. Claro, Rodrigo. Les menciono la tercera causa, el incumplimiento de acuerdos, porque si bien en su momento las demandas fueron atendidas, si los acuerdos no se cumplieron, causan conflictos. Entiendo que son además problemas de valores y comunicación. Por ejemplo, el cumplimiento de la palabra, el respeto por las creencias, la empatía. Estos valores los aprendemos en nuestras familias y en nuestra comunidad.
Qué interesante cómo los valores que debemos formar desde casa en nosotros repercuten en nuestra comunidad y hasta en nuestro planeta. Tienes mucha razón, Rodrigo. Por eso, en este momento de pandemia que estamos viviendo, no es un tiempo que se pierde, es un tiempo valioso para desarrollar y fortalecer esos valores en familia, pues luego los vamos a replicar en la sociedad. El problema ambiental es un problema social y cultural. Nos hace ver qué tan empáticos podemos ser no solo con otras personas, sino con toda la naturaleza. Otra cosa que observo, profesora, es que la empresa, la población y el Estado son los principales actores en estos conflictos. Cada uno debe hacer una reflexión para ver en qué están fallando y buscar alternativas para solucionar o prevenir estos conflictos. Profesora, ¿cómo se podrían prevenir estos conflictos? Primero, el diálogo. Este debería tener las siguientes características. Identificar los puntos de controversia. Mantener una actitud constructiva y de confianza. Las partes deben percibir que el diálogo es capaz de transformar positivamente una situación. En el diálogo, las partes informan, debaten, crean opciones y negocian con el fin de llegar a acuerdos de manera colaborativa. Un diálogo no es para que las ideas de uno se impongan, sino para encontrar el punto medio, la conciliación. Eso lo he aprendido en casa. El objetivo del diálogo es observar de manera amplia cómo afecta un problema a las partes, evitando de este modo que un conflicto llegue a la violencia que tanto pesar ha causado al país. Eso es importantísimo. Poner al país primero, pensar en qué es lo mejor para todos, el bienestar común. Profesora, ¿y qué pasa cuando no se llega a un acuerdo? Por ejemplo, ¿qué pasa si algunos vecinos siguen botando basura en el reciclaje? Bueno, siempre que haya un conflicto social, los ciudadanos pueden buscar la participación de instituciones como la Defensoría del Pueblo. Esta propone como alternativa la conciliación, la que busca que las partes en conflicto logren un acuerdo a partir de concesiones que ambos deben realizar de forma recíproca y equitativa. Para ello se utilizan dos mecanismos. Uno, la mediación. Permite que un tercero facilite la relación entre las partes enfrentadas, pero no toma decisiones ni tiene alguna clase de jerarquía ni poder. 2. La negociación. Supone que un tercero ayude a las partes a dejar de lado sus posiciones para descubrir cuáles son sus necesidades y qué intereses defienden y a partir de este reconocimiento intentar negociar teniendo en cuenta la satisfacción de estas necesidades. Felicidades, chicas y chicos. Veo que en este programa hemos reforzado varias ideas y con ellas podrán redactar el texto argumentativo que será parte de su fanzine. Sí, pero antes de que se vaya, profesora, ronda de preguntas. Hola Rodrigo, hola profesora, me llamo Ciara y grabo este video desde Lima. Profesora, en mi región hay mucho de lo que se le llama la contaminación sonora, porque hacen sonar las bocinas de su vehículo de manera muy insistente. Además, hay obras de construcción que ocasionan mucho ruido todos los días. ¿A dónde podemos acudir para conseguir ayuda? ¿Y qué puede ocasionar a nosotros los seres humanos este tipo de contaminación? Hay diversas instituciones como los municipios y el Ministerio del Ambiente que recogen ese tipo de denuncias. Y es que la contaminación sonora no es un problema menor. Esta ocasiona en las personas estrés, problemas de sueño, sordera y agresividad. Mayormente suele darse en las grandes ciudades por el transporte público, debido al uso innecesario del claxon y las construcciones inmobiliarias. Por eso es importante denunciar y no permitir que ese tipo de contaminación se dé. Veamos, segunda pregunta.
Hola Rodrigo, hola profesora, me llamo Caterine y envío este video desde Moquegua. Aquí en la región donde vivo se habla mucho sobre el problema del mercurio y quisiera saber cuáles son los daños que el mercurio causa al ambiente y a las personas. El mercurio se utiliza en el proceso de separación del oro del resto de minerales. Sin embargo, cierta cantidad es vertida a los ríos. Este mineral es absorbido por peces pequeños, luego por peces grandes, y estos son consumidos por las personas en quienes causa diversas afecciones. Por ejemplo, pérdida de memoria, de la visión, enfermedades cardíacas, problemas de fertilidad, retraso mental, sordera, ceguera en los niños y niñas, entre otros. Muchas gracias por el programa de hoy, profesora El Planeta. Y nosotros se lo agradecemos. Chao, chao. En el programa de hoy hemos reflexionado sobre varias ideas que podrían ir en nuestro texto argumentativo. Hemos hablado de la contaminación, de los conflictos sociales que ésta genera, de los problemas de salud, de los hábitos que debemos adquirir, del buen manejo de los residuos sólidos. Oye, se me ocurre un buen criterio para reciclar. Si hay algo en tu basura que un chanchito no se pueda comer, recicla. Ahora sí, el reto de hoy es elaborar un texto argumentativo para ayudar a fomentar un comportamiento responsable de los vecinos con respecto al arrojo de basura y reciclaje. Recuerda que este reto será incluido en el fanzine que estás diseñando.